Cuando iba a Lima me ocupaba en 1000 cosas, iba por 2, 3 días y no me alcanzaba el tiempo, pero todo pasa en el preciso momento, cuando tiene que pasar, y todo momento en el que pasa es perfecto. Me ha dado mucho gusto conocer a quienes voy a presentar el día de hoy, que es Beatriz Duda. Ella es máster en educación, coach TDAH y es la directora fundadora de APDA, que es la Asociación Peruana de Déficit de Atención. Tiene muchos años ya de fundada esta asociación, muchos años en los que viene trabajando en el Perú, principalmente en forma presencial y viajando a provincias también, algunas veces cuando se ha requerido. Ahora ya nos contará qué están haciendo ella misma, y bueno, los dejo con Beatriz, que hoy va a tocar un tema que era necesario tocar, ¿no? No se podía pasar por alto porque sí, aunque nos preguntemos mucho qué diferencia hay, ahora nos va a contar, vamos a hablar sobre mujeres TDAH. Bienvenida, Bea. Gracias, Noemí. Un gusto estar acá con ustedes. Realmente los felicito a todo el equipo porque están logrando hacer un congreso, un maratónico con arte incluido al final del día, lo cual me encanta. Así que feliz de acompañarlas y de contribuir un poquito con este tema apasionante de mujeres con TDAH. Mujeres con TDAH. Ahora vamos a empezar. Bea, cuéntanos entonces, ¿por qué mujeres con TDAH? ¿Por qué la diferencia? ¿De qué se trata este tema que vas a compartir con nosotros hoy? Ok, mira, la gran diferencia la marca realmente el tema hormonal. Las mujeres, cada mes, a partir de determinada edad, en la adolescencia, tenemos nuestro ciclo menstrual, ¿no es cierto? Y algo que tenemos que saber es que el estrógeno estimula la dopamina, pero la dopamina justamente la D2, que es una de las más implicadas en el TDAH, porque dopamina sabemos que hay 2, 4, 6, 16, 14, hay un montón de tipos de dopamina, pero las más relacionadas con el TDAH son la 2 y la 4. Y el estrógeno lo que hace es estimula la D2, ¿ok? Al estimularla hace que efectivamente funcione mejor esta dopamina, haya mejor conectividad neuronal de la dopamina. Por lo tanto, los síntomas, digamos, en las mujeres que tienen TDAH, cuando están en ese periodo de subida de estrógeno, que es justamente antes de la ovulación, están como más reguladas y mejor, ¿no? A nivel de funcionamiento de la sintomatología del TDAH. Esto sucede una vez al mes hasta que llegamos a la menopausia. Entonces, como comprenderán, chicas, somos un carnaval hormonal, algunas más que otras, algunas en mayor o menor medida, pero eso es lo que marca la gran diferencia. Y es importante conocer esto porque, a ver, en las sesiones de coaching con mujeres que tienen TDAH y que efectivamente son muy precisas en su menstruación, porque hay quienes tienen el ciclo más desordenado, ellas incluso pueden predecir qué días del mes están con mucho más enfoque para su trabajo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienen un informe grande que entregar, lo planifican para esos días, para esa semana, porque saben que están mejor y se dan cuenta incluso porque de pronto son días en que con una taza de café en el desayuno les basta para todo el día y no tienen que estar tomando 3, 4 tazas de café en el día, ¿no? Entonces, esto es bien importante saber, porque siempre hay este mito, además de que el TDAH existe menos en las mujeres, ¿no? Pero la verdad es que ya desde el año 2000 salieron investigaciones que se hicieron a una población grande, una de ellas es la de Faraone, que es un tigre en el tema del TDAH, en estas investigaciones profundas que cumplen con todas las de la ley. Y él ya decía en el año 2000 que la cantidad de mujeres con TDAH es igual a la de los hombres. Lo que pasa es que por temas culturales, por temas además de machismo, que el machismo no es solamente latino, en todo el mundo hay machismo de una u otra forma, las mujeres como que compensamos más las características del TDAH y entonces se nos diagnostica menos, porque además en las mujeres hay sobre todo la tendencia a la desatención, pero no tanto
de impulsividad e hiperactividad. Que hay mujeres que tienen también impulsividad e hiperactividad, por supuesto, pero no todas. Entonces, a lo que voy es que por un lado está este mito que hay que descartarlo, y por otro lado está este mito de, ay, las mujeres con su menstruación se vuelven locas. Y en verdad es cierto, en el sentido que hay un desbalance hormonal que hace que tengas o no tengas TDAH, tus funciones ejecutivas están un poquito más movidas. Pero Es cierto que estamos un poco encima, locas. Sí, es cierto que exacto, estamos y un así poco nos locas. gustamos y así nos queremos y así queremos seguir siendo, ¿no es cierto? Pero si encima tienes los síntomas del TDAH, esto probablemente se pueda ver como más notorio en tu quehacer diario, ¿no? Y si encima vives en un entorno que no es propicio, que no es acogedor, que no es amigable, ¿no? Entonces esto se va a sentir más también. Y entonces Claro, ahí viene otro tema. Dime. porque siendo un tema hormonal también tiene que ver con una serie de emociones que cambian también ese ciclo, ¿no es cierto? Pero una pregunta, Bea, qué interesante lo que nos comentas ahora. Eh, no lo había escuchado antes, sinceramente. No sabía que si la persona sabe, conoce con exactitud y es periódica, puntual, la fecha de su menstruación, puede con toda tranquilidad, bueno, conociéndose un poco más, definir qué días tiene mejor disposición para la atención. Pero esto pasa cuando sé, pero cuando soy irregular es imposible, pues, ¿no? Supongo. Así es, cuando uno es irregular es imposible, uno, y dos, que necesitas tener este conocimiento para poder mirarte, porque ya sabemos que reconocemos lo que conocemos, por eso es la palabra reconocer, ¿no es cierto? Pero si vemos algo que no conocemos, no lo vamos a reconocer, entonces justamente por eso es tan importante conocerse a una misma desde estas características del TDAH, desde nuestra condición femenina y cómo afecta esa condición, porque no solamente es a partir de la menstruación, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa después con la menopausia? Siempre se dice las mujeres con menopausia pierden la memoria, ¿no? Obvio, es una de las funciones ejecutivas afectadas en quienes tienen TDAH. Entonces, le puede pasar a cualquier persona con menopausia, pero a las mujeres que además de menopáusicas tienen TDAH, probablemente les pase de una forma mucho más acentuada. Entonces, eso también es una buena información. Por otro lado, las mujeres con TDAH, cuando salen embarazadas, hay muchísimos testimonios. Podríamos hacer acá una mini encuesta si tenemos tiempo, o que nos contesten por el chat, si algunas de ustedes tienen TDAH y cómo le ha ido en el embarazo, porque muchas lo que cuentan es que desaparecen los síntomas del TDAH, que cuando están embarazadas y dando de lactar, están como más atentas, más alertas, ¿no? Y eso también tiene un correlato químico, porque cuando uno está embarazada, sube el estrógeno. Al subir el estrógeno, hay más nivelación de D2, de dopamina 2, y por lo tanto tus funciones ejecutivas están como más despiertas, ¿no? Y A yo mí lo que me digo, pasó, esa es una maravilla en la naturaleza, porque sí. efectivamente la mujer embarazada se tiene que cuidar mucho para dar a luz a un cachorro sano y feliz, ¿no? A mí lo que recuerdo, yo no sabía que tenía TDAH cuando en mis embarazos, vivo de sabido a los 41 años de mi diagnóstico, pero recuerdo, sí, muy claro, y que mi familia causa así, me parece súper raro, súper extraño. Y cada vez que quedaba embarazada, mientras que a todos los demás les daban náuseas, a las mujeres de mi familia les daban náuseas, mareos, ponían pálidas y todo, yo estaba radiante, bien arreglada, bien maquillada, se me daba por arreglarme, por estar más arreglada, o sea, tiene que ver con que seguramente estaba más atenta, más preocupada por mí, no estaba por el contrario desmotivada, sino como que estaba pilas y hacía más cosas y trabajaba, seguía trabajando, seguía trabajando hasta ya casi al final del embarazo. Y sí, pues, Sí, puede ser que sí. claro. Claro que sí, de repente no se cumplen todas porque los seres humanos somos tan complejos, ¿no? Hay tantos Exacto. factores que influyen, no es uno solo nunca jamás en ninguna situación.
Pero son cosas que hay que tomar en cuenta, porque además lo que sucede en general con las niñas con TDAH, si ya nos vamos a la escolaridad, es que no son vistas. Porque o sea, imaginémonos sobre todo este grupo de niñas que no son impulsivas, que no son hiperactivas, que solo son desatentas. Entonces no molestan, no tienen conductas disruptivas, simplemente están en la luna, están en Júpiter, están en su mente. Hablemos de estas niñas, vean, de estas niñas porque son las más difíciles de diagnosticar también, ¿no? Viven sin el diagnóstico. Efectivamente. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué nos comentas de estas personas? Mira, yo trabajo sobre todo con universitarios y adultos, entonces a mí la pena que me da es cuando llegan y tienen ya, o sea, llegan al diagnóstico como tú, de grande. Lo que pasa es que probablemente tú, Noemí, has crecido, no nos conocemos tanto, pero puedo intuir que has crecido en un hogar donde te han dado mucho acompañamiento, mucha calidez, has tenido una formación académica buena, has encontrado tu motivación, te ha ido bien en la vida, porque has tenido otros factores, ¿no es cierto?, positivos que te han ayudado a sobrellevar estas características del TDAH, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa en muchos adultos que llegan a la asociación? Sobre todo chicas universitarias, ¿no? Que en el colegio no las han visto, han sido ignoradas, tenían un rendimiento promedio, pero siempre sintiéndose diferentes, sintiéndose que no encajaban, ¿no? Sintiendo que podían hacer mejor las cosas, pero no entendían por qué no lo lograban. Y entonces eso va afectando la autopercepción de las chicas. Entonces llegan como ya derrotadas. Muchas de ellas incluso dicen, ¿para qué he entrado a la universidad? Yo no sirvo para lo académico. Y entonces, igual que en los chicos, por supuesto, lo que yo siento es que en todos los países del mundo se está perdiendo muchísimo potencial. Porque hay muchos niños con TDAH que por diversas razones no son atendidos como deberían y entonces crecen sintiéndose que están bien para una fuerza laboral X, pero no para una educación superior, ¿no? Y entonces, siendo muy creativos, siendo muy inteligentes, porque ya sabemos que no tiene nada que ver aquí el coeficiente intelectual, ¿no es cierto? Entonces, esa es la pena, que las niñas pasan desapercibidas, sintiéndose mal, muchas de ellas además caen en depresión, ¿no? Mira, nosotros hacemos un taller para mujeres adultas con TDAH. No hay un solo grupo que hayamos tenido en que al menos una o dos de las participantes hayan sido tratadas por depresión antes de que les hayan diagnosticado el TDAH, porque se confunde mucho, ¿no? Estás sin... Sí, a mí me pasó. Ya, espérate, creo que tienes que bajar el volumen o algo, porque se escucha como un eco. Ya, ahora sí. Yo, así, parece que me estabas escribiendo a mí. Yo fui por diagnóstico de depresión, ansiedad y trastorno de pánico, ¿no? Y se había juntado con mi menopausia. Imagínate, una bomba. Era una bomba de TDAH con 3 comorbilidades, más un festival de hormonas, más las hormonas revueltas. La pasé mal un tiempo. Menos mal no fue mucho, porque mis hijos se dieron cuenta, o sea, quienes estaban alrededor mío se dieron cuenta de que ya no estaba bien lo que estaba pasando, que había algo mal y fuimos a buscar ayuda, ¿no? Y bueno, y ya. No es que me haya sanado, lógicamente son condiciones con las que vivimos toda la vida, pero ya con el abordaje adecuado aprendes a valorarlas y a aceptarlas y a gestionarlas y a conocerte, ¿no? Conocerte cuando ya te va a venir algo, cuando ya te va a pasar algo, ya sabes qué hacer, ya te gestionas de una manera adecuada, ¿no? Pero es que a eso es lo que debemos llegar. Pero sí, pues es cierto lo que dices, llegamos al diagnóstico del TDAH por las comorbilidades y lo que exacerba el hecho
de no tener un diagnóstico a tiempo, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo de un psiquiatra norteamericano que nos decía que en su práctica médica, cuando llegaban estas mujeres adultas, muchas veces habían sido diagnosticadas. Si tenían el perfil de la desatención por depresión o ansiedad también, y si tenían el perfil de impulsivas, hiperactivas, incluso habían sido diagnosticadas por bipolaridad, ¿no? Entonces, en verdad, es como bien necesario difundir estos conocimientos porque eso te puede marcar la vida, ¿no? Para bien o para mal. Entonces es bien importante atender a estas niñas. Siempre a los docentes hay que decirles, si ves esa niñita como muy tímida, muy apagada, que te das cuenta que además puede rendir mejor, obsérvala con más atención, pregúntale a su mamá cómo es en casa, observa qué hace en el recreo, ¿no? Cómo se relaciona con las demás. Algo que también suele suceder con las niñas con TDAH es que incluso está más marcado que en los niños el hecho de que su desarrollo, sus intereses estén por debajo, digamos, de lo que manda su grupo coetáneo. Es decir, de pronto tienes chicas de, no sé, 13, 14 años que todavía les gusta vestir a sus muñecas, ¿no? Y se sienten mal porque dicen, ¿por qué yo todavía tengo esos intereses de niña? ¿No? Entonces hay que explicarles que cada uno tiene su etapa de desarrollo, que algunos por aquí, por allá, que no pasa nada, pero vivimos con tanta presión social por todo que incluso ese gusto por un juego tan sano las puede hacer sentir mal. O tener 16 años y no estar interesadas en las discotecas porque les molesta el ruido, o porque no se hallan en la conversación con los otros, o porque la conversación de los otros va muy rápida y ellos se quedaron como que en lo primero porque son desatentas, ¿no? Entonces no entienden a dónde llegó la conversación y se confunde con un tema cognitivo, por ejemplo, y lo único que pasa es que la chiquita vive en Júpiter, en Saturno, en la Luna y después pisa tierra. O simplemente se desconectó un rato, se dispersó un rato y después volvió, pero en ese rato que se dispersó le preguntan y bueno, justo lo que no escuchó y empiezan las etiquetas y los maltratos, porque es un maltrato. Exactamente, ¿no? es maltrato. Y entonces ahí viene lo que decíamos antes, que a mí me parece un tema tan importante por estudiar, es el tema de esta autopercepción, ¿no? Porque una de las cosas que preguntamos en estos talleres es, ¿cómo te describes? ¿No? ¿Cómo eres? Y siempre salen estos adjetivos de soy desordenada, soy floja, ¿no? Y no es que uno sea floja, sino que le falta activación, ¿no? Motivación. Sí, porque no encontró la motivación, ¿no? Y porque está afectada la función ejecutiva de la activación. Entonces, hay que ir desmarañando todo esto, ¿no? Para que, como tú dijiste cuando estábamos hablando antes de comenzar la grabación, Noemí, para que reconozcan sus habilidades, ¿no? Todas somos diferentes, pero cada quien con sus habilidades. Aquí tenemos comentarios, mira, la Ceci dice, Noemí y Elisa son TDAH, sí, pues somos TDAH los dos. Aquí por aquí está Elisa que le dije, tienes que venir corriendo. Ya llegó. María dice, hola Bedita, y aquí justamente nos está comentando Elisa, que dice, yo fui esa niña inatenta, perdida en mis propios pensamientos, diagnosticada a los 40 en depresión. Si quieres comentar algo, Eli, me avisas. Enciende tu micro, si no quieres encender tu cámara no hay problema. De repente estás descansando, hoy no sé si en México, aunque dicen que en México no es feriado, ¿no? Aquí sí es feriado, pero bueno. Ahí está la Eli. Hola, gracias por invitarme. No, sí las estoy oyendo y las estoy viendo y gracias por permitirme participar aquí de colada, pero es que todo lo que está diciendo Beatriz, a quien admiro muchísimo también, es la primera vez que cruzo palabra con ella. Mucho gusto, Beatriz, te admiro muchísimo por todo lo que hacen. Es que justo me estás describiendo y es que justo esas son las charlas que me dedico a dar a maestros, a profesores de concienciación de cómo las niñas pasamos desapercibidas por años. Y lo que tú estás diciendo, en la escuela, en los recreos, yo era la niña más relegada, ¿no? Por estas
dificultades de poder encajar en los grupos de juego por mis dificultades como visoespaciales, de coordinación motriz, me daba miedo la pelota. Entonces, toda la vida era un rechazo y un sentirme rechazada, que era un autobullying y aparte bullying del exterior. Pero entonces lo que tú acabas de decir, me encanta, hasta lo apunté aquí en mi libretita, lo que acabas de decir de que se está perdiendo potencial. Estamos perdiendo mucho potencial porque estamos viendo más lo que no pueden hacer, enfocándolos en lo que sí pueden hacer. Y ya para terminar mi intervención breve, yo les puedo decir que yo lo dije el día que hablé, nunca nadie me explotó en esas fortalezas y mi curiosidad siempre estaba en conocer de Galileo Galilei, de las estrellas, del universo, pero nadie me impulsó y yo por mis dificultades de aprendizaje y sentirme burra toda la vida y tonta hasta mis 40 años, yo decía, no puedo. Entonces yo les digo a los papás y a los maestros, fíjense en qué tienen curiosidad sus hijos, eso no tiene que intervenir con su inteligencia. Exacto. Sí, lindo, lindo. Ya tendremos ocasión de conversar con calma, Eli. A mí también me encanta mucho lo que haces. Eres un amor. Y mira, lo que dices es cierto, porque una de las cosas que salen en estos estudios donde participan, ustedes saben que en Estados Unidos pues, se hacen estudios donde participan 5.000, 7.000 personas, ¿no? Sale que las mujeres con TDAH generalmente comienzan sus estudios superiores ya de adultas. Yo tengo 55 años. Yo tengo una amiga, cuando ella era chica no le diagnosticaron TDAH, no se hablaba mucho del tema ni nada, pero sus papás no le quisieron pagar universidad, porque le dijeron, ¿para qué vamos a invertir en tus estudios? Hay que invertir en tus hermanos. Tú búscate un marido. ¿Para qué vamos a pagar tu universidad si en el colegio así no has tenido un buen rendimiento? Y ella cargó con eso toda su vida. Cuando descubre el TDAH, ella ahorra su plata y se puso a estudiar y ahora es una profesional, ¿no? Pero son heridas. O sea, yo siempre digo, todas las personas cargamos con cicatrices porque es parte de la vida, ¿no? Todas nos caemos, nos raspamos y cargamos con cicatrices. Pero muchas veces estas niñas desatentas con TDAH cargamos con un poquito más de cicatrices que otros, ¿no? Entonces hay que intentar evitar eso. Tiene que ver con la naturaleza también, Bea, porque los hombres como que se ven por naturaleza, son así, las cosas como que más deportivamente, son más prácticos, las mujeres somos más emocionales, ¿no? Más románticas. Y también tiene que ver el TDAH con que de repente este aspecto de cómo nos sentimos o cómo respondemos o cómo nos afecta emocionalmente. Cómo nos afecta emocionalmente es muy diferente, ¿no? A las mujeres que a los hombres, ¿no? Exactamente, porque toda esta parte del sistema límbico la tenemos como con más lucecitas, con mucho más conexiones, ¿no? Entonces no es solamente un tema cultural que también influye, sino es un tema también químico, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y además tenemos, ojo, que estamos hablando de las niñas desatentas hasta ahora, pero ¿qué pasa con las niñas impulsivas, hiperactivas? Las niñas que de repente no pueden mantener su vestidito de blonda limpiecito porque ya se treparon al árbol, ¿no? Y no solamente al árbol, sino al techo de la casa. Entonces son miradas como marimachas. Y también cargan con algo muy, muy antipático, con un peso, o sea, ¿cómo? ¿Por qué a una niña no la puede, con un estigma, por qué a una niña no la pueden dejar jugar como desea jugar, ¿no? Sea con el fútbol, sea con lo que fuese. Entonces también hay todo un tema ahí. Entonces estas niñas llaman más la atención por esta conducta tan movida, que a veces puede ser disruptiva además, en un salón de clases, por ejemplo, o en un almuerzo dominical con toda la familia, lo que fuese, pero es como, así son, ¿no? Ellas llegan con más facilidad al diagnóstico, pero incluso así son un poco como dejadas de lado, ¿no? Muchas veces dicen, lo que pasa es que tiene muchos hermanos hombres, entonces está acostumbrada a jugar ese tipo de actividades y tal, ¿no? Pero también van cargando. Entonces la cosa, yo creo que los padres
necesitan entender poco a poco que lo que tú haces hoy puede determinar el beneficio del desarrollo de ese hijo o hija tuya, ¿no? Entonces hay que intervenir, o sea, lo peor es quedarse con los brazos cruzados. Yo creo que vivimos además en una era donde la información está a un clic de distancia, entonces hay que informarnos científicamente. Yo creo que una de las cosas que tienen que enseñar en los colegios, por ejemplo, sobre todo ahora con esta educación online, es cómo se busca información científica. O sea, cómo desarrollas la capacidad crítica para buscar esta información, ¿no es cierto? Porque, bueno, el hecho es que las mujeres con TDAH, así como los hombres, pero estamos hablando ahorita, nos estamos enfocando en las mujeres, van a ver afectadas todas las áreas de su vida. No solamente, y ese es otro mito que seguramente Lisa también lo ve en los colegios que visita, que piensan que solamente afecta lo académico, ¿no? Y no es así, afecta, como tú dices, Noemí, perdón, lo emocional, afecta esa autopercepción, afecta las relaciones, afecta todo, ¿no? Sí. Entonces hay que también trabajar esto de las funciones ejecutivas, el esfuerzo sostenido, ¿no es cierto? La memoria, el manejo del tiempo, en fin, todo. Porque además uno va creciendo y de pronto, miren, yo les cuento una anécdota de una amiga que creo que cumplía 25 años de casada. Entonces su esposo le regala una camioneta de lujo y tal, pero era a diésel, ¿no? Y ella va al grifo y entonces Elisa ya sabe por dónde voy. Se va la Le da la gasolina. tarjeta al chico para que le ponga y el chico le dice, señora, ¿qué le pongo? Gasolina, te estoy diciendo. Pero señora, te he dicho que gasolina. Le quemó el motor. Porque claro, o sea, ella de pura impulsiva y además un poco tosca, y seguramente se había olvidado porque no estaba acostumbrada a esta camioneta diésel, bueno, se fundió el motor. Entonces, claro, el marido la quería ahorcar literalmente, ¿no? Pero pasan esas cosas, ¿no? Y sin irnos a extremos tan grandes, de pronto te puede pasar, no sé, que tu esposo te dice, ay, amorcito, estás yendo a comprar, tráeme una cerveza, no sé, cusqueña, ¿no? Y llegas con una Pilsen. Y él te dice, pero ¿por qué me trajiste Pilsen si yo quería cusqueña? Pero claro, tú desatenta ni lo escuchaste. Escuchaste cerveza y cogiste la primera que encontraste. Pero son pequeñas cositas que pueden causar risa, pero que en determinado momento y ambiente, y sobre todo si son repetitivas, causan malestar en la pareja, ¿no? Sí. Entonces Sí. es también todo un tema, o sea, ¿cuántos divorcios se imaginan ustedes que hay en el mundo? Porque uno o los dos tienen TDAH, pero no conocen de este tema y entonces lo único que hacen es tirarse puñales. El otro día Eva Pérez, que habló sobre mi vida casada con un TDAH, habló del otro lado, ¿no? O sea, habló qué interesante que ha estado la Expo y estoy feliz porque hemos tocado como que un poco, hemos tratado de encontrar todos los temas de la vida cotidiana, de la vida real que estamos viviendo, los TDAH y quienes conviven con los TDAH, ¿no? Y ella hablaba del otro lado, ¿no? Qué interesante, pero ella hablaba justamente de eso, ¿no? Que ella ha tenido, incluso se ha vuelto coach TDAH a partir de su propia necesidad de convivir con un TDAH, porque habían cosas que ella no entendía, cosas que amaba de él, pero cosas que la desesperaban, ¿no? Como su tranquilidad. Imagínate a un hombre TDAH, ¿no? O sea, que ya por naturaleza es, ya va, siendo TDAH con mucha más razón desde que ya no había cosas que no soportaba. Y por otro lado está el hecho de lo disruptivo que es el TDAH. A mí me ha pasado mucho que antes me molestaba, ahora ya no me molesta, ¿no? Ahora no me molesta, ya simplemente lo dejo pasar y digo next y voy a otra cosa, pero antes me molestaba mucho cuando yo tenía una idea disruptiva y se la contaba a alguien o se la contaba a mi pareja y me decía, ya estás soñando de nuevo, pero que ya estás soñando, ¿no? Y yo le decía, pero mira, y esto va a caer, y si cuando funcione va a pasar esto y voy a hacer una cosa así, y decía, oye,
ni siquiera has dado el primer paso y ya estás pensando en a dónde vas a llegar. Y yo decía, pero es que así construyo mi sueño completo, ¿no? Porque tengo que ver a dónde voy a llegar para estar motivada. Entonces, y yo vivo muy, tengo mucha emoción con mis ideas, ¿no? Ya, déjenme que yo crea en mis ideas, ¿no? Pero esta persona no entendía, decía, ya está soñando, ya. Y esa constante crítica, a mí me afectaba mucho antes, ¿no? Emocionalmente. Por Y supuesto. sin darme cuenta, me dejaba como una herida, así, ¿no? Y después y que se estaba convirtiendo como que en un resentimiento con esa persona. Entonces, que esa persona ya no le contaba mis ideas, ¿no? Claro. Y a veces no tenía, pucha, ¿a quién contarle? Porque nadie me escuchaba, nadie me entendía o nadie iba como que a ese ritmo tan acelerado y tan loco, porque son ideas locas, creo que todas. Esto antes de que fuera una realidad, era una idea loca, ¿no? Y, y seguramente tú también, Bea, y tú, Elisa, ¿no? Cuando empezamos con nuestros proyectos, pues antes de repente, tú, Bea, cuando tú has empezado con ABDA, el TDAH no era nada conocido todavía, era muy poca gente la que hablaba. ¿Y cuánta gente te habrá dicho que estabas loco, que de qué estabas hablando, ¿no? Entonces, eso, cuando no estás preparado, yo no estaba preparada, de repente en algún momento de mi vida y sí, me hacía mucho daño. Pero después ya he aprendido a gestionar eso y ya no me río, ¿no? O simplemente sé a quién contarle y a quién no, ¿no? O sea... Claro, pero mira, lo que dices es bien interesante porque efectivamente, o sea, no hay un único patrón, vuelvo a repetir, estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta niña desatenta, que su autopercepción, su autoestima va siendo un poco baja? ¿A quién busca como pareja? ¿Con quién se termina enganchando? ¿No? Entonces, eso también hay que enseñarle a los padres, porque si uno no empodera a su niña, esa niña lo más probable es que se encuentre con un lobo disfrazado, ¿no? Y no digo con eso que todos los hombres sean lobos, ni mucho menos, pero en todo caso hay mucho más posibilidades de que termine en una relación donde sin conocer sus fortalezas se sienta disminuida, ¿no? Porque se van a dar olvidos, se van a dar metidas de pata. O sea, se va a dar que de repente está manejando para recoger a los chicos al colegio, se bajó en el colegio, conversó con unas mamás, se volvió a subir al carro y en el semáforo se da cuenta que no están sus hijos atrás, ¿no? Pasan esas cosas, ¿no? Entonces, y todo eso crea conflictos. Pero no solo por lo inatenta, porque en mi caso, yo más que inatenta, soy hiperactiva. Soy predominante Sí, por ir hiperactiva, a pero más mil, es por ir a mental, 1000 ¿no? por hora Sí, también. ando así. Entonces, una que no me sigue el ritmo y no me entiende, y siempre he sido bien criticada por eso, ¿no? O sea, ya está, ya otra vez, ya está, no para. Y a mí yo me molestaba, ¿no? O sea, decía, pucha madre, ¿cómo no me entiende? Y a veces cometía el error de bajarle y dejar de hacer cosas, dejar de hacer mis cosas por un poco pegarme al ¿cómo se llama? A lo que lo Al quiere patrón, al encasillar, pues marco. al patrón, ajá, pegarme, ¿no? Uh-huh. Me gustaba divertirme y a la otra persona, ya yo tampoco, o sea, y eso, a la larga, eso jamás debe ser uno, porque Mira, termina emocionalmente afectándote mucho. Y eso yo me he dado cuenta que fue lo que me llevó a la depresión a mí. Fue lo que por contribuyó supuesto. para que mi depresión, sumada a mi TDAH y la ansiedad y todo lo que tuve, fue el contener tantas cosas, ¿no? Por tratar de aferrarme o pegarme a ser aceptada, por buscar aceptación. Es que es ¿No? eso, a ver, todos los seres humanos buscamos que nos miren bien, ¿no? Sí. Todos, eso es sano, buscar que te miren bien. Pero cuando creces con tantos comentarios de que no estás dando la talla, obviamente se ve afectada tu autoestima.
y después se dan patrones como muy finos que si alguien no te pregunta y te abre los ojos no te das cuenta. Por ejemplo, en estos talleres nosotros siempre preguntamos, ¿no? Los domingos, ¿cuál es la dinámica? ¿No? Entonces, sí, generalmente vamos a un restaurante. ¿Y quién escoge a dónde van? Ah, mi marido. ¿Y al siguiente domingo quién escoge? No, mi marido escoge todos los domingos. Esa es la clásica, ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, dime una comida que no te guste. Dicen, de repente, que es cosa rara acá, pero por ahí una te dice, no me gusta el ceviche. ¿No? ¿Y qué pasa si tu marido te dice, amorcito, vamos a comer un ceviche? ¿No? Y es una cevichería donde no hay pescado a la plancha, solamente hay ceviche. No, yo voy y lo acompaño. Entonces, es un poco como esto que tú dices, ¿no? Someterse y no hacer sentir tu voz. Si desde niña te han tenido callada, si desde niña no te han escuchado, ¿cuándo y dónde vas a aprender a hacerte sentir? Entonces, Vea, pero mira, vuelvo a hablar. En mi caso fue todo lo contrario. Yo venía de mi casa, que mi mamá me aceleraba, y si yo me aceleraba, mi mamá me echaba más fuego y me aceleraba. Entonces yo venía acelerada desde atrás, desde que nunca nadie me había frenado y siempre había hecho lo que tenía y lo que sentía, lo que me hacía feliz, ¿no? Lo que me hacía sentir bien. Y venía de eso y llego así a una relación, ¿no? Y llego así a una relación en la que el otro, oye, ¿qué pasa? No, espérate, aguanta, espérate, no, no, no tanto, no, estás loca, no, eso no, no, eso no. Entonces yo, ¿qué? O sea, ¡plum! Me chocaba con una pared, ¿no? Y entonces dije, de repente, pero mira cómo el hecho de que esa persona fuera una persona muy correcta, ¿cómo te puedo decir? Muy buena, con muchas virtudes en otro lado. Yo dije, la pucha, ya, pues voy a tratar, de repente tiene razón, yo soy demasiado acelerada, tengo que contenerme, tengo que dejar de ser tan soñadora. Entonces dejé de ser tan soñadora, bueno, intenté, porque no pude, ¿no? Dije, de repente tengo que no ser tan ilusa, de repente tengo que contenerme un poco, de repente, y eso de repente, no, yo era así, punto. Y tenía que aceptarme como yo era y tenía que seguir siendo como yo era. Lógicamente, si tenía que corregir algunas cosas, pues siempre hay esa oportunidad de crecimiento y de aprendizaje, siempre hay espacio para el aprendizaje, pero el hecho de a dónde alcanzaba mi mente, mi emoción, mis sueños, mi creatividad, siento hoy que no, pues, o sea, ¿por qué? ¿No? Sí, pero por eso es tan importante el entorno, ¿no? Sí. O sea, no todas las mujeres tienen la suerte de nacer en una familia contenedora, informada, o ir a una escuela donde te miren y te den tu voz, ¿no? Te hagan escuchar y salgas del colegio sabiéndote hábil en ABC, ¿no? O sea, las chicas universitarias llegan aquí y es, cuéntame, ¿en qué destacas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué cosas te apoyas? Pero cuando les preguntas qué cosas quieres mejorar, es bueno, mi mamá ni siquiera te dicen yo quiero mejorar en esto. Mi mamá me dice que soy así, 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 mi enamorado me dice esto, mi papá, mi profesor, mi hermano, mi prima, mi abuela. Pero todas son voces, o sea, ¿y cuál es tu voz? Ya desde cómo te responden te das cuenta que no te hablan desde ellas, te hablan desde lo que los otros le han dicho sobre ella. Y ese es un gran problema, porque así la gente no crece. Ese es un gran problema, ¿no? Entonces, otra vez, el entorno marca muchísimo, 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 ¿no? Entonces hay que escucharlas, hay que mirarlas, hay que ayudar a que desarrollen su potencial. En estas clases, en esta pandemia universal, este año tan tremendo que va a seguir, porque no es que nos pongan la vacuna y al día siguiente ya todos retomamos la vida como siempre, además que la vacuna va a tardar, en que se da esta plataforma online para los privilegiados, porque hay otros que siguen con su radio y su televisión. También hay que trabajar estas cosas. Las chicas con TDAH, las que estudiantes escolares y universitarias, para algunas de ellas
es un beneficio, porque han encontrado una manera de estar tranquilas frente a la pantalla, con más tiempo para sus tareas, pero hay otras chicas que no entienden nada. Se distraen, abren otras ventanas, están en otra cosa, no les interesa. Incluso hay chicas que se han retirado, chicos también, por supuesto, ¿no? Que se han retirado de la universidad. Entonces yo creo que ahí también se plantean una serie de retos, porque todo el mundo habla de hay que ser más tecnológicos, hay que aprender más herramientas, es verdad, pero no hay que aprender todas, hay que conocerte cómo eres tú sensorialmente para ver con cuál te acomodas. Yo el otro día para un taller comencé a usar una plantilla y de pronto me vino un dolor de cabeza y yo decía, ¿pero qué pasa? Y claro, es que era una plantilla de uno de estos programas modernos que se usan, pero que nunca dejaban de saltarte estrellitas así. O sea, yo no puedo con eso. Se supone que para otras personas te despierta la atención. A mí eso me provoca dolor de cabeza, ¿no? Entonces, a lo que voy es que uno se tiene que conocer, ¿no? ¿Por dónde va bien? De repente yo prefiero mi PowerPoint y le pongo movimientos así nomás y listo, y no me tengo que ir a este programa recontra sofisticado que ha aparecido con los 1000 movimientos, luces y muñequitos, ¿no? Entonces, y si soy docente, tengo que conocer a mis chicos, ¿no? Y si soy papá, tengo que conocer a mi niña en este caso. Porque otra cosa que sucede, por ejemplo, y que en eso sí nos beneficiamos, es que en general verbalizamos más, ¿no es cierto? Toda la parte que tiene que ver con la comunicación la tenemos más desarrollada, si quieres. Pero regreso a lo mismo, eso hay que alimentarlo, porque si no te lo enseñan, no lo vas a desarrollar. Es como una herramienta que tienes ahí de oro, pero no la tienes pulida. Exacto, qué interesante. Vea, wow. Y todavía falta conversar de más cosas. Eso sabes que se pone bueno. Ya se puso bueno y se pone mejor, ¿no, Eli? A ver, aquí dice, María Teraya, dice, yo siempre me puedo concentrar más después de menstruar. Tipo, se me baja mucho los síntomas y me puedo concentrar y enfocar mejor. Claro, pero es que cuando cuando uno comienza la menstruación, comienzan a subir los estrógenos. Entonces, cuando tú terminas la menstruación, estás como en los mejores días, ¿no? Y después el ciclo comienza y después de unos 10 días comienza otra vez a bajar, ¿no? Entonces sí, pero lindo que lo tengas identificado, porque en verdad esa es una fuerza femenina que tendríamos que poder aprovechar todas. Claro, yo que soy menopáusica ya no, pero... Creo que tenemos que aprovechar todo eso. Sí. Yo también ya estoy, pero para mis hijas les voy a comentar, porque sí, pues, definitivamente cambia el carácter y eso más bien en lugar de criticarnos o sentirnos mal o permitir que el resto lo vea mal, deberíamos usarlo a nuestro favor para conocernos mejor y saber en qué momento tengo que descansar, necesito apapacharme, en qué momento estoy de repente mejor dispuesta a concentrarme y a Exactamente. Mira, yo tengo una amiga que a su jefe le dice, le recuerdo que estoy en mi fase con menos estrógenos. Sí. O sea, tienen mucha confianza, trabajan juntos hace 1000 años, ¿no? Pero me encantó cuando me lo contó, porque es como, tranquilo nomás, ¿no? De que después me recupero cuando pase a la otra etapa. Sí, pero mira, es increíble cómo en el mundo siempre, claro, porque no se conocía de neurotransmisores, no se conocía tanto cómo funciona el cerebro y todo esto, ¿no? Pero es como que en la historia de la humanidad, si quieres, siempre nos hemos focalizado a la mujer por la menstruación, se pone así, asá, se vuelve loca, rabiosa, no sé qué. Pero ahora tendríamos que cambiar ese eje y decir, ojo, la mujer cuando le suben los estrógenos es una fuerza que no la para nadie, ¿no? Exacto. Sálvese quien pueda, que allá vamos, la fuerza femenina. A ver, Gracie dice, yo no he sido diagnosticada oficialmente, como muchos que están por aquí diciendo que creo que tengo TDAH. Es decir,
con una prueba como tal, pero la neuróloga y si la psicóloga me lo han confirmado al entrevistarme para la atención de mi hijo a los 46 años. Tienen razón, cuando estoy en mis días hago todo aquello que tengo pendiente. Sí. Genial. Lo que tendrías que hacer es preguntarte cómo te va y desde niña además, cómo te ha ido en el aprendizaje, cómo te ha ido a nivel social, cómo te ha ido en tus relaciones familiares, ¿no? Si sentías que hacer los trabajos, las tareas te costaba más tiempo que a los otros, si sentías que de pronto mientras sus amigas tenían una idea, tú tenías 3 o 5 al mismo tiempo, ¿no? Que tu pensamiento iba como mucho más rápido, o te era difícil mantener la motivación, o las emociones era como si todo lo sintieras como si lo miraras con una lupa de aumento, ¿no? Todo te hacía como o más daño o te daba también más alegría, que es lindo porque hay como una intensidad, ¿no? Tanto para lo que nos puede poner triste como para lo que nos puede llevar a la alegría, si quieres. Entonces, en el manejo del tiempo, en fin, lo que... Y más allá de la niñez, es hoy en día, con tus 40 años cumplidos, si alguno de estas características frenan tu desempeño. Porque esa es la cosa, ¿no? O sea, creo que todos tenemos el derecho, la vida es una cosa hermosa, de brillar. ¿Y cómo vamos a brillar? Aprovechando nuestras habilidades. ¿Y dónde? En nuestro quehacer diario, mostrando nuestro desempeño. Entonces, si uno descubre que hay una serie de características ligadas al TDAH que están frenando su desempeño, es momento de pedir ayuda. Porque de hecho es hereditario. Tendrías que ver si en tu hijo es por tu lado o por el de su papá, ¿no? ¿Siempre es hereditario? Mira, en el 98.9% sí. Yo una sola vez he tenido el caso de un chico que no era hereditario, era porque había tenido un accidente automovilístico atroz y tuvo un golpe muy, muy fuerte en la cabeza. En la parte frontal, seguramente. Sí. Pero si no, cuando y eso es lo lindo de algunos, digamos, médicos o estudios integrales sobre el TDAH, de hacer la historia clínica familiar, ¿no? En Estados Unidos hay médicos que no aceptan trabajar con un niño si los padres no entran también a un programa para identificar si alguno de ellos tiene, ¿no? Y la razón es, yo voy a trabajar con tu hijo, pero si tú también necesitas trabajar tus características, no va a servir de nada, ¿no? Si es que lo tuviera, porque a veces es un tío, un abuelo y no necesariamente papá o mamá, ¿no? Pero este abordaje como del grupo familiar a mí me gusta porque creo que es lo ideal, ¿no? Si no es como estar trabajando un pedacito de la ecuación, pero dejando otros factores de lado. Además, el ideal es que tenga que ver también con la alimentación, con cómo tiene la familia, la red de apoyo, que conocer a profundidad la condición para entenderla, ¿no? Y entonces, qué importante que ese abordaje, eso está súper interesante. También me parece fantástico eso, de que los padres pasen para el descarte, ¿no? De por dónde viene y para conocer bien toda la y tener la presente, o sea, hay una línea ahí, entonces desde atrás, ¿no? Bueno, si los exámenes genéticos no fuesen tan caros, sería genial hacerse uno, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender además la farmacogenómica ahorita ha bajado ya de precio, ¿ah? Acá son caros, en el Perú son caros. Mira, Chicalote creo que lo estaba haciendo en $200. $200. Sí, pues, o sea, todavía es inaccesible, Es un costo. Todavía es un costo, todavía sí, todavía es excluyente, ¿no? Ahora, creo que tenemos que tener como una psiquis, una preparación emocional más fuerte a nivel de sociedad, de mundo, me refiero, porque la realidad es que cualquier mapa genético van a saltar algunas dificultades aquí o allá. Quiero decir, somos seres humanos,
No somos Claro. máquinas. Entonces, de repente sale que tienes, no sé, pues un tatarabuelo o un bisabuelo bipolar, uno con trastorno obsesivo compulsivo. Y si no tienes como un conocimiento de todo esto, de repente te causa mucho temor conocer estos O datos. vergüenza, o miedo, o temor, cuando realmente lo que tienes que hacer es entenderlo nomás. O sea, Nada más, nada más. O sea, la realidad es que todos tenemos cosas por trabajar, por mejorar, más allá de como decimos diagnóstico o en no el Perú, el que no diagnóstico. tiene de inga tiene de mandinga. Así es, así ¿No? es. A Hay ver, un... aquí sí hay un comentario de Ceci Alcocer que decía, yo hago hincapié a los padres y profesores que tienen que atender qué pasa con las niñas que tienen que atender qué pasa con las niñas calladitas. Sí, pues es que ya sabemos, ya tanto nos ha hablado Eli sobre esa experiencia, ¿no? Gracie dice, mi hijo prematuro, además lo hay en la familia del papá. Y además de mi parte, imagínense qué Oh, cóctel. Claro, linda Gracie. Claro, ahí está, de ambas partes. Y eso también, o sea, cuando yo hacía esta pregunta de quién se enamora esta niña, ya cuando crece, esta niña con TDAH, ¿de quién se enamora? Muy frecuentemente se enamora de otra persona con TDAH. No digo que siempre, muy frecuentemente. ¿No? Hay matrimonios de personas TDAH ambos y que les va muy bien, ¿no? Y que más bien se autorregulan. Además, acuérdense que el TDAH es como un grupo de síntomas, pero que se presenta en cada persona de diferente forma. Entonces, de repente, el hombre es más hiperactivo y la mujer es como más desatenta y se crea un equilibrio. Sabe Dios, se da de todas las formas, ¿no? Pero hay que preguntarse, o sea, yo sí quisiera, si me dijeran qué aprendizaje, si quieres, se llevan de acá, es que hay que darle la oportunidad a las niñas a que se escuche su voz, hay que empoderarlas, hacerlas que sean conscientes de cuáles son sus habilidades, darles mucha seguridad para que no se sientan mal si no tienen los mismos intereses que todos los demás, ¿no? Si no encajan, porque lo que sienten es eso, que no encajan. para conocer un poco más a profundidad, tú que tienes ya tantos casos, tienes mucha casuística y tenemos que aprovechar que estás aquí para preguntarte todo, qué casos habrás visto. Se me viene a la mente una pregunta, Bea, ¿cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de una niña TDAH? De una adolescente TDAH, Es una una mujer que excelente crece sin diagnóstico. pregunta. Es una excelente pregunta, Noemí, porque lo que yo veo es que cuando el TDAH no ha sido diagnosticado ni tratado, ¿no? En una edad temprana, en la escolaridad primera, en primaria, y llegan a la adolescencia, sí, están en los últimos años de colegio, muchas veces lo que hay es ya una autopercepción muy dañada de ellas mismas, una autoestima muy baja. Y acuérdense que cuando uno tiene esta autoestima muy baja es escalón perfecto para pasar a algún tipo de conducta riesgosa. Puede ser el alcohol, ¿no? Puede ser la adicción a los juegos, puede ser temas de alimentación, ¿no? Puede ser incluso conducta, si hay algo de trastorno desafiante, por ejemplo, en la niña, puede ser conductas sexuales riesgosas. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. El otro día hablaba con una psicóloga que se especializa en trastornos de la alimentación y me decía que desde que ella conoce más a fondo el tema del TDAH, se da cuenta que hay mucha vinculación. O sea, antes se quedaba con sus chicas en el tema del problema alimenticio, pero ahora les pregunta mucho sobre todas estas características del TDAH y se da cuenta que hay una gran relación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, o sea, acordémonos que para construir una buena autoestima, la niña, la persona, acá estamos hablando de las niñas, tiene que tener experiencias de éxito, ¿no? Experiencias donde la aplaudan, experiencias que ella palpe que ha hecho bien las cosas.
que ha hecho bien su torta de chocolate o sus galletas, así como su ecuación de matemáticas, así como su redacción o el juego con sus amigas, no solamente lo académico, sino en general en su día a día, ¿no? Si tiene estas experiencias, llamémoslas positivas, su autoestima va a ir creciendo, se va a ir construyendo muy firmemente. Pero si en cambio lo que tiene son ya constantes llamadas de atención en diferentes ámbitos, va a terminar con una autoestima baja y va a ser más fácil que caiga en alguna de las conductas que hemos ido describiendo, ¿no? Entonces sí hay un riesgo, definitivamente que hay un riesgo. Y sobre todo una desmotivación, ¿no? Cuando más bien la adolescencia, la juventud, es el momento en que uno tendría que tener ganas de comerse el mundo, ¿no? Y de vivir diferentes cosas, de explorar diferentes ambientes, en fin, conocimientos de todos lados, ¿no? Entonces sí hay un riesgo, definitivamente que sí. Sí, se me vino a la mente eso porque justamente una persona que crece desmotivada, sin motivación, con miedos, con vergüenzas hasta hablar, porque de quienes te rodean te dicen que lo que hablas son tonterías, ¿no? Te creces desvalorada, entonces no tienes motivación, como muy bien dices, en una edad en la que deberías comerte el mundo y de repente tienes esas fortalezas enormes que terminan bloqueándose sin darte cuenta, ¿no? Sí. Elisa, Como dale, bien. ¿qué decías de la disforia? Me encanta lo que están hablando y atrevo a meterme ahorita porque creo que el tema de la mujer es importantísimo, Noemí, querida Bea, porque lo que tú estás diciendo, a pesar de haber sido diagnosticada a los 40 años de TDAH, yo veía que mi autoestima siempre estaba en los suelos, porque mi autoestima siempre fue un autoconcepto de no poder, eres burra, eres tonta, o sea, mi autoconcepto siempre estuvo denigrado, pero al ver que con el diagnóstico no mejoraba esa parte, yo dije algo más debe haber de fondo. Y es cuando nos damos cuenta que también tengo trastorno límite de personalidad. O sea, al menos 5 de los 17 o 12 síntomas, pero muchas veces también por eso se traslapa el TLP con el TDAH. Y en el TLP la identidad está súper fragmentada. Y el TLP es todo eso que tuviste de abuso físico, sexual, emocional, negligencia, abandono, todo eso va haciendo que una niña fuera pues así como más se dice que las mujeres interiorizamos más la ansiedad y toda esta parte, pero por eso la autoestima está tan devaluada. Entonces, por eso yo les digo a todas las mujeres, sobre todo que están hablando de empoderarlas, es importantísimo ver, es como un semáforo, una luz amarilla. Si tu autoestima está en el suelo, algo está mal, porque de ahí vas a aceptar relaciones no solo de pareja, de trabajo y en todo tipo abusivas. ¿Sí me explico? Entonces es un circuito, es un círculo vicioso donde toda la vida estás aceptando el abuso y es revictimizarte y revictimizarte. Entonces, totalmente. creo que tiene mucho que ver el tema con TLP, con trastorno de estrés postraumático, con trauma complejo y ahora que comprendo hasta de disociación, porque quien a mí me explica todo esto que aprendo de los expertos como ustedes es Manuel Hernández y me explica que yo empecé a disociarme. Imagínate la humillación que yo sentía pasar constantemente al pizarrón y constantemente ser humillada por los propios maestros de no puede contestar matemáticas. Entonces una niña lo único que hace es no puede soportar ese dolor emocional y la mente se disocia. Entonces a raíz de ahí empieza a crear como esa personalidad fragmentada que de grande tienes que ir reestructurando y que no saben cómo cuesta. O sea, sí es todo un tema el reestructurarnos de todo el daño que traemos de antes. Sí, y esa es una razón más e importantísima para justamente mirar a estas niñas. ¿No? Felizmente la educación está cambiando, ya eso que tú estás contando es violencia, no sé, siempre ha sido violencia, pero antes era como aceptada, ¿no? Hoy en día no se acepta, pero sí, algo que me has hecho pensar mientras estabas contando esto, Elisa, es que en muchos testimonios que yo tengo de chicas que he tratado, no te podría decir el porcentaje porque no lo tengo a la mano, pero muchas niñas con TDAH
han sido violadas. Totalmente. ¿No? Entonces, o sea, puede haber diversas respuestas, pero ¿qué es? O sea, es que este adulto las ve como un poco distraídas y piensa más vulnerables que otras niñas, como son más emocionales, las envuelven en un tema de afecto, porque además, increíblemente, que además es una cifra que se repite en todos los estudios que se hacen sobre el tema, generalmente es por tíos. Por eso. ¿No? O sea, por familiares muy cercanos, ¿no? Entonces, sí, todas estas cosas hay que conocerlas porque es un riesgo más. Exacto, es muy importante conocer qué riesgos y hay. ¿sabes qué? Ahí me atrevería también a decirte, Bea, que yo toda la vida, al no haber sido violada, yo toda la vida como que, como que le di menos valor, pero si no fui violada, pero a raíz del tiempo en la terapia ha salido que fui tocada varias veces de niña por primos, por tíos, y eso es abuso sexual. Y por eso Supuesto, por supuesto. Y veo que muchas personas con TDAH o con TEA somos mucho más vulnerables al bullying, al abuso de todo tipo en la infancia. Eso es tremendo, que los papás pongan atención y se den cuenta. Sí, sí, de verdad que sí. Así que nada, creo que nos quedamos con esa mirada de mirar a estas niñas y de permitirles que hablen, que se escuchen, que digan cómo se sienten, ¿no? Y bueno, sigamos trabajando en esta educación. Yo creo que la educación, como yo digo siempre, además, las estrategias que uno trabaja para la población con TDAH son útiles a todos los estudiantes. Probablemente para el estudiante con TDAH marque la diferencia, ¿no? Entre poder lograrlo o no poder lograrlo, pero en verdad son útiles para todos, ¿no? Porque esto de mirar a las niñas con TDAH, en verdad hay que mirar a todos y cada uno de los estudiantes, niños y niñas con y sin TDAH, más allá del diagnóstico, ¿no? Ver qué está pasando. Pero sí es un tema bien interesante, creo que tenemos que sacarle más partido a todos estos cambios hormonales que sentimos las mujeres por nuestra condición de mujeres y nada, y seguir. Sí, entonces para terminar, ya yendo al tema adulto, Bea, el tema adulto me interesa bastante ahora porque se está hablando mucho del tema niño, adolescente, pero el tema adulto, el tema viendo a esas mujeres que están trabajando en empresas, de repente con jefes, ay, qué horrible que es para un TDAH tener jefes. Sí, es horrible. A mí cuando me dicen, pero ¿por qué? Y siempre independiente, ¿y por qué no un trabajo? No puedo, ya no quiero. Es muy difícil siendo TDAH. Solo hay que ser TDAH para entenderlo, creo. Hasta a veces un poco difícil de explicar, pero es obvio que no quieres, ¿no? No, Eli, tú tampoco quieres. Pero, ¿qué pasa con esas mujeres? Entonces, o sea, una mujer TDAH que todavía no pasa de la menopausia, ya hemos hablado de la mujer con la menopausia, de la niña, del adolescente. Vamos a la mujer para terminar de completar el tema, a la mujer que todavía no llega a la menopausia, está en la vida laboral activa, que tiene problemas de concentración, problemas porque llega tarde al trabajo, problemas porque no le hacen caso. También hay otro tema, que es muy creativa y a veces tiene mejores ideas que el jefe y el jefe la chotea y dice, no, tú esa idea no. A mí me ha pasado mucho eso. Qué horrible se siente. Aparte del machismo, ¿no? Que hay en las empresas. Yo peor he trabajado en industria y te puedo decir que hay mucho, he sentido muy de cerca el machismo. Todas lo hemos sentido, todas, cuando hemos trabajado, cuando hemos vivido esa vida laboral activa. Cuéntanos experiencias de eso y ahí en qué tiene que enfocarse una mujer en esa etapa de la vida, en organizarse, en eso, ¿no? No sé. Sí, mira, lo que suele suceder otra vez vuelvo a hacer el hincapié, estamos generalizando porque casos hay, cada persona es un caso diferente, ¿no es cierto? Pero lo que yo veo mucho efectivamente es que otra vez
Ya tienes 40 años o lo que fuese y sigues teniendo experiencias en que sienten que no logran el éxito esperado. Otra vez les llama la atención, otra vez le mandó el informe al jefe, pero con la fecha del año pasado porque se olvidó de cambiar eso, ¿no? Entonces, errores tremendos. O que sienten, igual que cuando están en el colegio y en la universidad, que se demoran 5 o 6 veces más que otros para terminar el trabajo, ¿no? O la típica, que rinden mejor cuando ya todo el mundo se fue a su casa porque ya no suena el teléfono, ya no hay interrupciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Generalmente son diagnosticadas. Si no tienen el diagnóstico del TDAH, regresamos a lo anterior, son diagnosticadas o por depresión o por ansiedad. Y eso es lamentable, porque no solamente porque no es el diagnóstico certero, o sea, probablemente sí estén con depresión, pero el médico muchas veces no ve cuál es la base, la causa de esa depresión. Entonces se queda solamente en la primera sintomatología y no se llega a lo fuerte, ¿no? Al origen. Eso por un lado. Pero además, regresando a esto del potencial, estamos ahí perdiendo potencial también. Porque es una trabajadora que no está brillando, que no se le está aprovechando como se le debería aprovechar, sino que más bien se le están ninguneando y se le están cortando las posibilidades de poder crecer en esa organización. O porque no se le entiende, porque efectivamente su cabeza va más rápido que otros y tiene proyectos que ya llegó a, no sé, ya llegó a Japón y el jefe está solamente aquí en Chile, o sea, no sé, por decir algo, ¿no? Entonces, o porque no se le entiende o porque se le ve como demasiado caótica, desordenada, desatenta. Pero por cualquiera de las dos razones es una persona que no está brillando. Y es un costo para la empresa, además. Hace unos años nosotros trabajamos de la mano con 2 empresas grandes acá en el Perú, porque tuvimos la suerte que el gerente general de estas empresas tenían hijos con TDAH. Entonces comenzaron a reconocer en sus colaboradores estas características y les pagaban 10, 12 sesiones de coaching para trabajar aspectos puntuales, ¿no? Puntuales. O sea, por ejemplo, con una chica, me acuerdo, era justamente esto de las emociones, era no tomarme tan en serio en las reuniones de directorio cuando critican el trabajo que estoy exponiendo, ¿no? Porque eso es manejo de emociones, efectivamente, ¿no? Entonces fue de verdad que fue una experiencia bien interesante. Entonces es eso, hay que invertir. O sea, para mí estos 2 ejemplos, estas 2 empresas se dieron cuenta, o sea, tuvieron la suerte estos colaboradores de tener un jefe que supiera del TDAH, ¿no? Pero, ¿y todos los demás? Se están perdiendo. Sí, pérdida de potencial grande ahí. Sí. Y ojo, no hemos hablado del TDAH en la mujer adulta mayor. Ya, hablemos del TDAH en la mujer. Ya. A ver. Me encanta. Todas nuestras funciones se van, no sé qué palabra usar que suene bonito, pero han trabajado. Se van perdiendo facultades, se van perdiendo facultades. Se van perdiendo ciertas facultades con los años, a todas nos va a pasar, ¿no es cierto? Pero aparentemente hay un nexo, por ejemplo, entre TDAH y Alzheimer, ¿no? Entonces, están recién, hay pocas investigaciones sobre esto, pero lo que sí se ve es que, por ejemplo, la pérdida de la memoria, o más que pérdida, las dificultades con la memoria suele estar más acentuadas en mujeres de la tercera edad con TDAH que en mujeres de la tercera edad sin TDAH, ¿no? Entonces, y es bueno saberlo porque uno se tiene que preparar. Tendremos que hacer más sudokus, más rompecabezas, no sé, más brain gym, lo que sea, ¿no? Pero hay que prepararse, ¿no? Hay no me acuerdo quién fue, pero que decía algo que se me quedó grabado y que era que a partir de los 50 años, una mujer con TDAH tiene la obligación de aprender un nuevo idioma.
porque es la mejor gimnasia para el cerebro, para mantenerlo activo. ¿No? Y me pareció estupendo. Y claro, no un idioma, o sea, si nosotros hablamos castellano, no portugués, que es como más parecido, ¿no? Tendríamos que ir a un idioma como más difícil. Chino, chino. Ya no tan difícil. Pero me pareció interesante, se me quedó grabado porque realmente aprender un idioma en la edad adulta, de un abecedario diferente al que uno usa, por ejemplo, es un reto, ¿no? Yo estoy intentando aprender croata y es un reto. Oh, por Dios. Oh, De por verdad Dios. que es un reto. No, Claro. no. Ah, bueno, ya les contaré en unos años si lo logro o no. Pero es interesante porque finalmente son características las del TDAH que están ahí, que van a permanecer, solamente que van a ir cambiando según la edad y según nuestro entorno, obviamente, ¿no? Mi mamá cada vez me sorprende más. Ahora que me acuerdo, mi mamá estudió ruso y lo estudió a los 40 y tantos, 42 también, 40 y tantos, sí, porque no Lo más, máximo. casi 50, porque y yo me acuerdo que hasta ahora me sé las canciones en ruso que mi mamá me enseñaba cuando era niña, y ella me hacía cantar en ruso, para practicar ella, ¿no? Y cantábamos en ruso y me enseñaba las canciones en ruso que a ella le enseñaban y hasta ahora me las sé. Increíble. Lindo. El otro día pasé por un lugar y escuché una canción en ruso que mi mamá me enseñaba de niña y la empecé a seguir y cómo en la memoria se queda archivado todo eso, ¿no? Increíble. Sí, El cerebro es increíble. Y ahí de voy al verdad que punto sí. ya para hacerte un comentario cerrando, es que las personas que no entienden del TDAH o que nos dicen que exageramos o que no existe el TDAH, simplemente no conocen pues lo que es el cerebro. O sea, nosotros aprendemos un poquito más cuando más conocemos el cerebro. O sea, no es un tema que está en nosotros, es un tema que está ahí en nuestro cerebro y nosotros no lo podemos cambiar, no lo estamos inventando. Cómo actuamos, cómo aprendemos y cómo nos desarrollamos y cómo crecemos o no. Depende, es un tema, como tú muy bien dices, también químico, ¿no? O sea, está en nuestro cerebro, está en nuestro, y nosotros no somos solamente la parte física, biológica, somos también la parte emocional y todo, y nuestro cerebro juega un papel muy importante y está ahí. O sea, no es que nosotros queremos o que es una moda o que lo inventamos, no, está ahí y no lo podemos cambiar y no lo podemos mejorar, no lo podemos cambiar. Mejoramos nosotros y aprendemos en adaptarnos a convivir de la mejor manera con eso, pero está ahí, ¿no? Y no lo conocen, pues así de simple, ¿no? Así es. Y además como o sea, el TDAH es como una gotita dentro de todo el panorama de diversidad que existe en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué cerebro es un cerebro que tú digas no tiene ninguna dificultad? Normal. Seguramente esa ¿Qué es persona no la normal? conoce, ¿no? Pero Claro. hay, ahora que en algunos se evidencie más que en otros, por supuesto, porque depende de tantos factores, ¿no? Sí. Sí, Pero sí. un mensaje final así que nos quede de conclusión, que nos llevemos hoy, Bea, Oh, yo como creo que lo que resumen. decía antes, Noemí, de escuchar a estas niñas, de verdad ayudar a cada niña que veamos a que conozca sus habilidades, a que se sienta bien con lo que desea, con lo que piensa, con lo que quiere, ¿no? A mostrarse tal cual es, a tener la libertad, porque es eso, es tener la libertad de mostrarnos como somos. ¿No? Y si los otros no lo entienden, pues allá ellos, pero nosotros darle a esa niña ese espacio para que se sienta bien con lo que es y darle los apoyos que necesite, por supuesto, para que pueda brillar. Eso, que no pierda su brillo nunca, ¿no? Así es. No sé, a ver si es que por aquí hay algo más, alguien más está diciendo. Yo creo que hay que hablar de la
de la disforia. Ya has hablado, Eli. Excelente, disculpen, pero no, ya se fue Ceci. ¿Creen que valga la pena avisar en el trabajo que tengo TDAH? Es una pregunta bien delicada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tu jefe o jefa no está bien informado del tema o incluso es muy ignorante en este tema y entonces reacciona de una manera negativa, que te vea perjudicada? Entonces es como muy difícil decirte sí o no, habría que conocer al jefe, ¿no? En todo caso podrías intentar indagar, ¿no? ¿Qué sabes tú del TDAH o conoces a alguien con TDAH? De repente tienes suerte y resulta que su hermano es TDAH o su hija o qué sé yo, pero de repente no. Hay que ir paso a paso. Fer, ¿quieres decir algo? ¿Quieres comentar algo? O no sé si alguien quiere comentar algo. Aquí está. Hola. No sé Hola, si- Fer. Me parece un tema súper interesante y es increíble que cómo, o sea, los neurotransmisores están tan relacionados con nuestras hormonas. Y para mí, o sea, este tema de le aviso o no le aviso al jefe, está muy relacionado, sinceramente, con todo el rollo del machismo. Y la verdad es que yo siento que las mujeres, o sea, las niñas con TDA están muy vulnerables a muchísima violencia y es muy complicado porque pues uno no se quiere ver así, ni tampoco los papás quieren ver vulnerables a sus hijos. Entonces, yo sinceramente creo que a mí me gustaría decirles a los papás que primero tienen que sanar como esa herida de mi hijo no, o sea, tiene esto, y entonces al tener esto tengo que ver que todo esto pase, o sea, que tenga una buena autoestima y que yo mismo no lo desvalore y tenerle ciertos apoyos y ver su curiosidad y que si el niño va a su ritmo aprendiendo está bien, no que a veces yo me he dado cuenta de cómo los papás se desbordan literal en primaria y en los primeros años y luego cuando llegan a la adolescencia ya están totalmente quebrados, por así decirlo, emocionalmente de tanto sostener y dices, es que no es así, o sea, tienes que entender que tu hijo tiene un propio ritmo. No sé si lo estoy yo viendo así, pero yo creo que también habría que darles como esa plática al papá de, ¿sabes qué? Sana que tu hijo tiene TDA y va a ser así. Y ya que esté bien sanado eso, ahora tómalo con calma, no No te intentes. esfuerces tanto. Exactamente, sí, porque es un tema pesado, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Fer. Tan linda como siempre. Ya, sí, tiene razón. O sea, es que nos esforzamos por la presión de la sociedad, porque vemos a nuestro hijo diferente que a los demás y queremos que sean iguales, ¿no? Yo me acuerdo, y siempre lo cuento, mi hijo estaba en la primera comunión. Estaba recibiendo la primera comunión, todos estaban con su batita blanquita y bien bonitos, ¿no? Y en eso empieza a moverse. Y él tenía este tic, o bueno, tenía este movimiento, siempre hacía este movimiento, como si fuera un porfiadito, esos muñequitos de, ¿no? Como el porfiado que lo golpeas y regresa y ya se movía. Y en eso viene corriendo su profesor y me dice, señora, dígale a Tomás que no se mueva. No puedo, le dije yo. Ya yo estaba hecha, o sea, ya yo no le pedía al hijo que hiciera cosas que se mueve, pues, Claro. ¿no? Ya yo lo había aceptado, ¿no? Ya yo sabía que mi hijo tenía TDAH y todo lo demás. Entonces, y el profesor me queda mirando asustado con mi respuesta. Yo digo, no puedo. Y bien tranquila. Y me dice, ¿cómo que no puede, señora? Dígale nomás, por favor, porque mándale un mensajito. Entonces, avísele que no se mueva, porque mire, todos los niños están tranquilitos con sus velitas, sus tuniquitas blancas, todo bien lindis, y él estaba así, ¿no? Y el profesor me insistía y yo le decía, señora, pues dígale, no puedo, profesor, no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque le voy a exigir que deje de moverse. Sí. No puedo. Él es así. Yo no lo voy a cambiar. No quiero, no, déjelo ahí, que se mueva.
No molesta, Y es déjenlo ahí. eso, ¿no? Educar en la diversidad, efectivamente, ¿no? Sí. Y como dice María, efectivamente es un proceso para algunos padres y hay que acompañarlos en ese proceso porque no pasa nada. O sea, son un grupo de características que hay que trabajar y punto, ¿no? No hay que Sí. dramatizar el Pero tema. muy Hay que importante. prestarle atención y hay que actuar, por supuesto que sí, pero no hay que dramatizar tampoco. Pero lo que dice Fer es muy importante, porque cargas una cosa, ¿por qué? Porque los demás dicen, porque quieres que tu hijo sea igual que o sea, la presión social te hace que cargar una presión, que quieres forzar que tu hijo sea igual que los demás o que encasillarlo en lo convencional, cuando tu hijo no es convencional. Es TDAH, va a ser TDAH toda su vida, o sea, entiéndelo, ¿no? O sea, es muy interesante, Fer. Así Buena es. participación, como siempre. Bueno, vea. Pero quieren prender sus cámaras para tomar una foto o no? Sí, Por más sí, que sería vaya a quedar bonito. grabado. Sería bonito. Enciendan sus cámaras para tomarnos una fotito. Sí. Ay, hola Fer, qué Isabelita. bueno, ¿ves? Así te conozco. Ay, mi Mari, Fer. Cristina, Steffi, ¿quién más está? Maciel. ¿No quieren prender sus cámaras un ratito? No importa que estén despeinadas, Ángela. chicas. Ángela, Colombia. Presente Hola chicas, Colombia. ¿cómo están? Me encantó la charla. Muchas Hola gracias. Ángela, qué gusto, qué bueno. ¿Cómo Bueno, tomo están? esa foto nomás porque... ¡Ay, ahí está Mari! ¡Qué bueno! Hola Mari. Ya, Elisa se fue, se nos escapó. Nos quedamos sin su linda... No, ahí Sin su, está Elisa. Ahí pero está Elisa. no ha puesto el video. Eli. Eli. Ah, Cristina tampoco, bueno. debe estar en una llamada o algo. Sí, Steffi, ya, una foto más, ¿ah? Listo. Mujeres al Gracias, poder. chicas. Mujeres Gracias, TDAH. Noemí. Ahora te Ay, la yo no paso. llegué a... Sí, por favor, me la pasas. Te la Sí, paso eso te iba a pedir. enseguida. Ya. Bueno, Mil gracias a todas por la compañía. Gracias, Ramillete. Noemí. El ramillete TDAH está aquí presente. Ramillete Chao. TDAH y por el TDAH y para el TDAH. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Chao, Muchas hasta gracias. luego. Gracias, Son Bea. Un grandiosas. placer, un Chao. honor. Un Gracias. abrazo. Chao, Ángela, un Chao, abrazo. chao. Bea, brillante, gracias. Muchas gracias. Gracias, Un Noemí. placer haberte Chao. acompañado. Gracias. Igual. Besos. Besos. Bye, bye. Gracias. Bye, Fer. Nos vemos. Mi madre también está por ahí.